Bienvenidos a otro episodio de Business Conversation with Sergio y hoy tenemos a Miguel Ángel El Eidín de Argentina. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando con él sobre End It Now. End It Now es una iniciativa adventista que tiene como objetivo prevenir la violencia doméstica, las relaciones, promover las relaciones sanas, evitar por todo tipo de abuso, cualquiera sea, de niños, mujeres, y hacer un poco de conciencia en el mundo violento que vivimos. Este tema me llega muy de cerca porque hace tiempo hice un curso de primeros auxilios de salud mental acá en Australia y he estado de cerca de alguna manera con personas que han sufrido abuso, en su infancia o que han tenido abuso doméstico y me llega mucho. Entonces me gustaría comenzar con Miguel. Miguel, primeramente, que nos cuentes quién eres tú. Y bueno, yo ya dije que eras argentino y qué es la actitud mental. Sergio, bueno, ante todo, gracias por el espacio, gracias a vos, gracias a End It Now. Principalmente muy contento, la verdad, y orgulloso de poder participar en esto. Bueno, yo soy psicólogo clínico, me dedico a lo que es en el marco teórico desde la terapia cognitiva conductual y desde la terapia sistémica. Asimismo, soy perito de oficio en la justicia, en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y bueno, esto fue lo que verdaderamente hace que se crucen todos los ámbitos, la parte desde la clínica y la parte real, donde verdaderamente vi de cerca realmente todo lo que es lo relativo al abuso familiar, abuso sexual infantil, abuso laboral. ¿Por qué? ¿Qué me moviliza a fundar, crear o armar este espacio de latitud mental? Principalmente es porque creo que nadie debería sentirse solo. Solo cuando considera él que tiene algún tema o algo relativo a lo emocional donde considere que necesita acompañamiento, algo donde considere que está atravesando un problema. Y allí es donde esa persona crea que necesita un acompañamiento, creo que desde ahí surge la idea de latitud mental. La idea siempre fue la misma, era dar atención psicológica a todo lo que es la comunidad latina. ¿Cómo es esto? Por mi profesión comencé a atender primeramente argentinos que expatriados. Luego de esto comenzaron a, como siempre, el boca en boca, a recomendarme todo lo que son pacientes de la comunidad latina. Y vi también ahí eso, donde la comunidad latina quizás estando en el exterior se adaptan, se integran, tienen su sistema, por su sistema de salud pueden acceder a lo que es terapia, buena terapia hay en todo el mundo, más allá de la impronta psicológica que tiene la Argentina, pero buena terapia hay en todo el mundo. Pero quizás a veces no, lo que sí era, no estaba adaptado a nuestra cultura. A ver, cuando digo nuestra cultura me refiero, los latinos tenemos una forma de ser, una forma de relacionarnos, una forma de manejar nuestros vínculos, nuestras familias, nuestros recuerdos, nuestro bagaje cultural de aprendizaje en nuestra familia, con lo cual creo que ahí es donde empiezo a encarar a moldear la idea de latitud mental. Es la idea de darle el apoyo psicológico y un lugar de escucha y de empatía a todo lo que es la comunidad latina migrante en el mundo, sea donde esté, Sydney, Europa, Norteamérica. Creo que la idea es esa, es poder acompañar y escuchar a la comunidad latina. Muy bonito eso que dices, ¿no? De que no tenemos que estar solos cuando pasamos por un proceso, cualquiera sea ese proceso, sea de migración, sea un tema de abuso, sea algo que nos está preocupando, porque todos los seres humanos tenemos eso. Y volviendo y trayéndote un poco de nuevo al tema, ¿no? Porque estábamos conversando cuando iniciamos todo esto y esta sesión la hemos hecho para hablar un poco de End It Now, que End It Now es sobre el abuso y es un tema que probablemente como inmigrantes son
población cautiva o que puede de vulnerabilidad a este tema de sufrir abuso o porque hay muy de cerca muchas cosas se agudizan, inseguridades, personas relaciones con personas de otras partes del mundo, en donde choques de cultura, y bueno, lo podemos mencionar y puede haber diferentes tipos de abuso. Pero el tema o lo que quiero comenzar que nos guíes un poco, Miguel, el día de hoy, creo que este tema de abuso tiene que ver mucho con el poder, con entender el poder y hay una línea como bien delgada, creo que existe entre el abuso y el poder. Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito cuáles son esos tipos de poder dentro de una relación, bien sea familiar, bien sea de pareja, bien sea de relación padre-hijo, y qué responsabilidad tiene o tenemos los individuos con ese tema del poder hacia otra persona o hacia otra organización. Bien. Mira, muy bueno esto que preguntas, porque sí, a ver, para sacarle todo lo que es la connotación de la palabra poder, lo que es el poder en sí no es el problema. El problema está, disculpa, ahí, ahora se acabo de tener que editar, pero bueno, vamos de nuevo. Comenzamos de nuevo, no, no hay problema, te hago de nuevo la pregunta. Bueno, entonces Miguel, me gustaría llevarte ahora al tema de esa relación que hay entre el poder y el abuso, ¿no? Que hay una línea bien delgada entre esos dos conceptos. Me gustaría que nos hablaras un poquito de cuáles son los tipos de poder que existen, poder familiar, poder de la pareja, en cualquier relación me va a tocar a mí repetirte la pregunta, perdón. Bueno, y entonces quiero traer a Miguel de nuevo al tema del que estamos hablando, y ese tema es esa línea delgada que existe entre el poder y el abuso. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de cuáles son esos tipos de poder que existen en cualquier tipo de relación, de familiar, pareja, padre-hijo, y cuál es esa responsabilidad que los individuos tenemos cuando estamos en una posición de poder. Bien, Sergio, qué bueno lo que decís, lo que traes. Mira, el poder en sí no es un problema. En todo vínculo hay poder. ¿Sí? Un padre tiene poder sobre un hijo, un jefe tiene un poder sobre sus subordinados. ¿Sí? El tema es cómo se lleva adelante ese poder. Ahora, lo que sí, ¿por qué? Porque eso a veces, en esos casos, donde la relación de poder es asimétrica, padre a hijo, jefe a subordinado, sí puede ser para guiar, para orientar. Ahora, en parejas, y lo recomendable sería que no haya una relación asimétrica de poder. Lo bueno sería que cada una de nuestras parejas, las decisiones sean consensuadas, estemos de acuerdo en todo tipo de decisiones, en el manejo de todo tipo de situaciones. Es ahí donde se empieza a desvirtuar esto y ahí es donde se empieza a aplicar la connotación negativa de la palabra poder. Como te digo, el poder existe y hasta te diría más que es necesario en algunos casos para el orden, la guía. Ahora, cuando ese poder se empieza a manejar ya de manera imprudente, pasa a ser un control, o en este caso, o en muchos casos, un abuso, cuando no sabemos manejar ese poder. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades? Mira, tener poder sobre otra persona, sobre otras personas, es una responsabilidad enorme, porque muchos lo saben y otros no, pero realmente estamos influyendo realmente en lo que es la estructura emocional de esa persona. Como te mencionaba hoy, pensá en un padre y un hijo. Es muy importante ese poder y cómo manejarlo en un jefe y un subordinado. Ahí, en un mal manejo de ese poder, es donde empiezan los abusos. La línea es muy fina y es muy importante que todos aquellos que ejercen poder de alguna manera se estén revisando constantemente las decisiones. Digo
que está como que es una frase hecha. Yo lo hago para que a él le vaya bien, es para guiarlo en lo correcto. Es preguntarnos siempre eso, si está bien. A todos me dirijo a todos como padres, como parejas, como hijos, al cuidado de adultos mayores, como jefes, en el ámbito en el que nos desempeñemos, porque los roles que cumplimos son múltiples. Podemos ser jefes en nuestra empresa, padres e hijos al cuidado de adultos mayores. Bueno, hay que revisarnos en todo momento en cómo ejercemos ese poder. Es una gran responsabilidad. Pero me gusta muchísimo lo que dices, ¿no? De ese tema de cuestionarnos si estamos utilizando esa autoridad que tenemos o ese poder, por llamarlo así, sobre otros individuos. Si realmente se justifica lo que estamos haciendo. Entonces me gustaría ahora que, Miguel, que nos explicaras un poquito cuáles son esos tipos de abuso, porque yo creo que algunos de ellos son complicados identificarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongo que hay abusos económicos, hay abusos emocionales, hay abusos físicos, que son los que generalmente asociamos cuando hablamos de abuso. Entonces, quizás que nos cuentes un poquito de esos diferentes tipos de abusos y quizás con algunos ejemplos y supongo que nos digas un poquito cuáles son los más difíciles de identificar de acuerdo a tu experiencia. Mira, justamente esto es lo que hablábamos hoy con lo relativo al poder. Y el tema también, el abuso, a ver, cuando uno piensa en abuso, como vos bien lo mencionaste, lo primero que se nos viene a la cabeza es el abuso físico, porque es el que deja huella, el que deja marca, el que cualquier persona lo podemos visibilizar, individualizar. En cualquier lado, en nuestro trabajo, con amigos, todo, lo podemos individualizar. Ahora también tenemos, hoy por hoy, siempre estuvo, el abuso siempre existió, hoy se está empezando a hablar y nos podemos deconstruir y comenzamos a hablarlo con otros términos. Tenemos lo que es el abuso económico, es en que una persona esté verdaderamente manejada o otra persona controle permanentemente los gastos, en qué gasta, cómo lo gasta. Bueno, esto es abuso económico porque es tener poder sobre los ingresos, en el caso generalmente se da en alguna pareja, y de esa forma lo limitas y le controlas su movimiento y su autonomía. Después tenemos también uno que quizás a veces no se visualiza tanto, que es la negligencia, es en aquel que es en el que debía cuidar a otro, ¿sí? Debía cuidar y no lo hizo, por omisión realmente o por inacción, ¿sí? Entonces, lo que es el abuso por negligencia también, como me refería hoy, al cuidado de nuestros adultos mayores, al cuidado de nuestros niños, siempre lo que es las poblaciones vulnerables, ¿no? Y por otro lado, bueno, como quien diría, el más, no más grave, pero el menos o el más difícil de detectar, que es el abuso emocional. El abuso emocional puede estar presente de un montón de maneras y a veces sí realmente es difícil de individualizar, verlo en esa persona. Las personas que están sufriendo abuso emocional nos dan señales. En general, todos los tipos de abuso, si sabemos escuchar a la otra persona, eso es lo que se le llama la escucha activa, podemos estar atentos, y esto sí va para todos. Creo que todos podemos con la escucha activa estar un poquito más atentos a esos términos, a esas conductas, cambios de conductas en cualquier persona, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros hijos, adultos mayores, en todo tipo de población podemos estar atentos de alguna manera y ver y empezar a detectar y a ver y estar más atento a si esa persona está atravesando una situación de abuso, porque podemos estar con nuestra pareja y podemos empezar, más allá de que en nuestra casa, en el hogar, no esté viviendo un abuso, puede estar viviendo abuso laboral. Bueno, hay que empezar a estar más atento, no solo tomarlo a veces, bueno, es el enojo, es la rutina, lo mismo con nuestros amigos. Quizás nos vemos una vez por semana y nos juntamos a tomar algo, a cenar, y de repente ese amigo, amiga, empieza a faltar a las reuniones, no se empieza a juntar tanto, no empieza a estar tan presente como las... Bueno, eso es a veces, a ver,
que se entienda, porque no es bueno ni generalizar ni patologizar todo, pero es estar atento, esa persona, a los cambios conductuales. Y después, por último, tenemos lo que es el abuso sexual infantil o el abuso sexual en las mujeres. Y en esto, a ver, hay un tema que es difícil de abordar. Es un tema difícil de abordar, lo que es el abuso sexual en las mujeres. Mira, estadísticamente está la OMS, la Organización Mundial de la Salud, realizó estudios donde una de cada tres mujeres a lo largo de su vida va a sufrir algún tipo de abuso físico. Una de cada tres mujeres. Es un número muy alto. Y Sí. cuando digo una de cada tres mujeres, me refiero en cualquier tipo de cultura y cualquier país, no en Argentina, no en Canadá, no en algún país de África, no, a nivel global. Una de cada tres mujeres va a recibir algún tipo de abuso físico en el transcurso de su vida. Es un número muy alto. Bueno, y a esto me refiero. El abuso físico y también en lo que es el abuso sexual, que es un tema, como decía, es un tema difícil de abordar porque es el abuso sexual en la pareja. Mucha gente cree o es como que lo tenemos asumido como que si está en pareja no puede haber abuso sexual. Bueno, sí, hay abuso sexual. Y esto sí lo podemos linkear o relacionar directamente con lo que es el abuso sexual. Porque es exactamente lo mismo. Lo único que lo diferencia es que está en pareja. Y esto es, en Argentina hubo una campaña muy importante contra el abuso en su momento, que era en los subtes, en los colectivos, todo era no es no. Bueno, yo creo que eso, la verdad, resumía verdaderamente la idea de esa campaña. Y creo que es esto: si no hay ganas, si no hay deseo genuino, realmente, y de todos modos hay relaciones, quiere decir que eso es abuso, porque el no es no, hay que respetar lo que es los gustos, respetar los deseos, respetar las intenciones, respetar al otro en todo sentido. Estemos en pareja, no estemos en pareja, ni hablar si no lo estás y estás que una persona pretende abusar o hacer algo que la persona no consensuó. Si no hay consenso mutuo, es abuso, ¿sí? Entonces, siempre en la clínica, pacientes me han preguntado, ¿viste? Bueno, pero estamos en pareja. Tiene que ser consenso, tiene que ser consensuado por ambos. Y cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué es normal y qué no es normal? La palabra normal es muy subjetiva. Entonces, en una pareja, ¿está todo permitido? Está todo permitido, en tanto y en cuanto esté consensuado por ambos. Listo, desde ahí en adelante eso es normal. ¿Por qué? Porque lo consensuó la pareja, ¿sí? Si no, es abuso, porque cuando la otra persona toma decisiones, en este caso sobre el cuerpo del otro, es un abuso. Eso es un abuso físico y abuso sexual. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y puntualmente acá sí quiero remarcarte, no minimizar y estar muy atento a los cambios conductuales. Como te mencionaba, lo podemos ver, si querés pues profundizamos también para ir en lo que es detectar el abuso. Pero es esencialmente, a ver, me gustaría que quede esto para toda la gente que está escuchando, porque creo que esto también puede ser un espacio, como le llamamos, de lo que es psicoeducación. Bueno, es para estar atento a esto, a todos los cambios conductuales. Amigos, parejas, hijos, adultos mayores, compañeros de trabajo. Esto puede servir para eso. Y la idea es eso, es estar atento a esos pequeños cambios en los hábitos y en la conducta de nuestras personas cercanas para ver si verdaderamente podemos ser de ayuda en algún momento. Bueno, muchas gracias por eso, por resaltar eso que has dicho, de que estemos atentos y como que de alguna manera nos chequeemos unos a otros, porque de alguna manera qué sentido tendría tener todas estas personas que tenemos alrededor, ¿no? Nuestros padres, nuestros amigos, cualquier persona que chequeemos y que nos importa y que sentimos una relación de amor, de chequear. Qué bonito eso. Y de eso es que se trata End It Now, se trata de tener esa conversación, de entender que podemos hacer algo o cosas por las demás personas
si pueden estar en una situación como esta que has mencionado. Muy interesante todos los ejemplos que nos has dado. Y yo creo que ya tratamos esa parte de, ok, ¿qué podemos hacer por otros? Pero me gustaría ahora hablar un poco de cómo podemos nosotros prevenir y cómo podemos protegernos y cómo podemos proteger a los más vulnerables que no se pueden proteger por sí mismos. Entonces, una pregunta que es válida aquí, yo creo, sería, Miguel, ¿cuáles son los errores más comunes en los que podemos caer sin darnos cuenta? Porque, por ejemplo, el abuso emocional es algo que no es fácil de detectarlo, ¿no? Porque me ama, entonces esta persona me trata así. O cualquier cosa que queramos o que podamos justificar, o un jefe que puede ser también abusivo. Y entonces, ¿y qué medidas de seguridad podemos tomar para proteger a esas personas que son vulnerables? Y dentro de ese campo, quizás nos pueden aclarar un poco quiénes son esas personas vulnerables. Yo me imagino que los niños son personas vulnerables. Me imagino que los adultos de tercera edad son personas vulnerables. Y bueno, allí entonces son dos preguntas en una. ¿Cuáles son esos errores comunes y qué medidas de seguridad podemos tomar para proteger a aquellas personas que son vulnerables? Buenísimo. Mira, ante todo, no confundir o saber diferenciar en intensidad de amor. Son dos cosas distintas. Intensidad, control, no es amor. El amor es otra cosa. Otro de los motivos donde solemos caer errores comunes es con esto de que los celos es una prueba o una demostración de que me quiere, se preocupa por mí. No, eso es control disfrazado. ¿Sí? Control de horarios, control de gastos, control de con quién te relacionás, cómo te relacionás, ¿sí? Y esto arranca muy temprano, porque, a ver, acá solemos caer también principalmente, creo que los latinos mucho por nuestra cultura, donde le ponemos mucho énfasis y le damos mucho valor a nuestra historia y a nuestro aprendizaje familiar, aquello que traemos de nuestra casa, lo que nos enseñaron nuestros padres. Valoramos mucho en nuestra cultura lo que nos transmitieron nuestros padres. A ver, que haya sido en aquel momento porque haya estado en nuestra familia no significa que esté bien, porque a veces conductas erróneas o malos hábitos los adquirimos en el seno familiar y bueno, asumimos que están bien, porque la frase es, bueno, si en mi casa se hizo así toda la vida o mis padres me lo enseñaron así y nunca pasó nada. Entonces hay que eso, es no confundir que haya sido habitual o conocido con normal y correcto, ¿sí? Entonces, pero a ver, por eso, o sea, conocido no es siempre sano, ¿sí? Eso podría ser cuando los errores que cometemos, ¿sí? Ahora, ¿qué medidas de seguridad? Pero ya va, Miguel, porque allí hay un punto importante, que sea conocido no es siempre sano. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a esa conclusión? ¿Cómo podemos quizás, cómo crees tú que puede ser una alerta para nosotros? ¿Qué recomendarías tú? Porque creo que Bien, es complicado, creo que tenemos que vivir, ¿no? Para poder saber qué es un error, o qué es una falla, o qué no es normal. mira, a ver, el error es, y cuando hablo de error, hablo hasta, y acá sí voy a ser autorreferencial. Vivimos una época de cambios, muchos cambios. La gente de mi edad, al menos yo tengo 50 años, en los últimos 30 años, todo lo que fue en lo que es la cultura, las relaciones, el trato, la aceptación, la integración, todo ha cambiado una barbaridad. Entonces, por eso digo, cuando digo lo que es normal y lo que es conocido, no es sano. Entonces es revisarnos en todo momento. Y por eso te decía, y acá voy a ser autorreferencial, lo tuve que hacer yo también, porque no es solo desde los libros. Yo tuve que revisarme viendo conductas que tenía que las había aprendido en mi casa y las consideraba conocidas, por ende normales. Entonces, a eso me refiero con revisarnos en todo momento, que aquello no caer en frases hechas. Mis padres lo hacemos así, en mi casa se hizo así, así lo aprendí yo. Es cuestionarnos,
cuestionarnos, permitirnos cuestionarnos, y es lo mismo que hablábamos hoy con esto del poder. Todos podemos tener en nuestra vida distintos roles de poder o no, de estar en alguna cara o en otra de poder. Bueno, es revisarnos en todo momento, y está muy bueno revisarnos, porque eso te va a dar la posibilidad realmente de ver si lo que estás haciendo es lo correcto. Y ante todo, y a ver si con esto respondo tu pregunta, es entender y ver que en una relación de poder, en una cuestión, errores comunes que caemos, es si aquello que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, yo estoy convencido que no le estoy haciendo, no estoy dañando a la otra persona. Cuando digo la otra persona, me refiero a cualquier persona en nuestro entorno, nuestros subordinados si somos jefes, nuestros hijos, nuestros padres como adultos mayores, nuestra pareja. Siempre es eso, es si verdaderamente eso que estoy haciendo, qué consecuencia emocional le va a generar al otro. Y ahí es donde te permitís revisarte y cuestionarte. Y en todo momento está bueno cuestionarse. Con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros jefes, en todo momento, compañeros de trabajo. Eso es lo que hace verdaderamente que podamos empezar a modificar. Y ante todo esto, que es lo conocido no es sano, y que el resto lo haga a veces también, en esto se da por nuestras culturas. Hay culturas donde el machismo todavía, micros machismos, y cuando digo machismos te digo donde la mujer misma es machista. Exacto. La mujer misma es machista. Entonces, en las culturas, en la latina, acá en Argentina creo que también, al igual que en toda Latinoamérica, entiendo que también en gran parte de lo que es Europa y todo lo que es la cultura anglosajona, el machismo es como que se aprende de chico. Entonces, eso está bien. Entonces, bueno, es controlar esto que estoy haciendo. ¿Cómo afecta emocionalmente a la otra parte? A quien está recibiendo eso. Y no confundir nunca amor con control. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Claro. Bueno, muchas gracias, Miguel. Eso está buenísimo, toda esa información, ese tema de cuestionarnos. Y justamente en este tema de cuestionarnos voy a mencionar algo. Recientemente he estado viendo un show que se llama Machos Alfa, no sé si lo has visto. Es un show español y ellos han hecho de la comedia, justamente eso que acabas de mencionar, que es el machismo. Han hecho como referenciales, y son temas que si fueran hechos, si hubiesen hecho de forma dramática, hubiese sido otro tono totalmente, pero como lo han hecho de forma jocosa, la gente lo toma diferente, y a veces, y el show te ayuda a cuestionar, ¿no? Todo este tema del feminismo, todo este tema del machismo. Entonces yo creo que hay muchas cosas interesantes. Entonces, realmente recomendado. Y muy asertivo eso que nos ha dicho, o sea, de cuestionarnos porque los tiempos cambian, ¿no? Y quizás, y los seres humanos también cambian, la sociedad cambia, si estamos en otra cultura son otras cosas. Entonces revisarnos es un error que definitivamente podemos prevenir para no permitir ciertas cosas, que es de lo que se trata esta conversación. Bien, y ya yo quiero traer un poco traer un poco el tema ya te voy a hacer una pregunta que puede ser un poco controversial, y es la pregunta de, ¿puede una persona que ha abusado a otra, que abusó su poder, de cualquier forma sea, eh, abusó a esa persona de forma física, sexual o en cualquier tipo de relación, puede cambiar? ¿Qué se necesita para que ese cambio suceda en ese individuo? Porque yo soy partidario de segundas oportunidades, ¿no? Pero creo que también cuando se habla de este tema de abuso, muchas veces, y creo que lo he visto de cerca en las mujeres, ¿no? Tienden a ser muy permisivas, muy como que, oh, bueno, es que hay que darle otra segunda oportunidad, es que él puede cambiar. Entonces, yo creo que hay que dejar bien claro esa línea, en dónde se traza esa línea, en donde realmente un individuo puede cambiar.
Un individuo que ha sido Todos. abusador, vamos a dar claro eso. Bien, a ver, si creo que es posible el cambio, sí, creo que es posible y está demostrado clínicamente que es posible. Punto aparte. Ahora, la condición central para que el cambio exista, sea real y sostenido en el tiempo, es que la persona que abusó, o sea, el victimario, tenga plena conciencia de lo que produjo. Si no hay lo que en psicología llamamos el insight, si no hay plena conciencia, no hay insight realmente de eso que produjo esa persona, realmente no va a haber cambio. Y a ver, y acá está bueno diferenciar esto, con esto que me hablabas de segundas oportunidades, que es la dinámica que se da generalmente. Cuando el abusador siente culpa, perdóname, no lo voy a hacer, tuve un mal día, vengo con muchos problemas, el estrés me está desbordando. Te digo que son frases, viste, las clásicas, son los clásicos usados por los abusadores. Bueno, que esto, cuando el abusador lo hace y lo maneja desde la culpa, eso en realidad, desde la culpa o una frase dicha en caliente, no va a volver a pasar, eso no es realmente que está tomando conciencia, se está cubriendo de la culpa y genera esta dinámica. La víctima dice, bueno, le vamos a dar otra oportunidad, porque claro, queda conmovida por esa culpa que sintió la otra persona. Eso no es, eso no es verdaderamente voluntad de cambio. Voluntad de cambio es, ¿sabes qué es? Es cuando la persona, el abusador, dice realmente, le generé daño a esta persona con la cual me relaciono, a esta persona a la cual digo amar, a esta persona a la cual digo querer, ¿sí? A esta persona a la cual elijo, yo le generé un daño. Y estoy dispuesto a cambiar en esto y esto, o sea, en los temas en que él considera que verdaderamente está cometiendo el error y el abuso y no volver a generar esto. Eso es tener conciencia y con un tratamiento sostenido, acompañado por profesionales, hoy por hoy no solo profesionales de manera individual, hay organizaciones, hay asociaciones también donde te pueden ayudar, pero realmente, como te dije, ¿creo que el cambio es posible? Sí, perfectamente, está demostrado clínicamente. Ahora, realmente lo que necesitamos es voluntad de cambio. Si no, lamentablemente, no va a generar ese cambio necesario para la persona que está siendo abusada, ¿sí? Y ante todo, y esto sí creo que es innegociable, en este periodo en el cual esta persona hizo ese insight y tiene voluntad de cambio, proteger al abusado, proteger a la víctima, ante todo. A ver, porque que se entienda, a veces se invierten los roles y parecería ser que esa persona, el abusador, que está empezando un proceso de cambio, bueno, hay que apoyarlo a él. No. Siempre enfocado en la persona abusada. En la víctima. Siempre hay que cuidar a esa persona. Bueno, y muchas gracias por eso que has mencionado, porque creo que allá hay tanto valor en ese tema de primero confirmar que una persona sí puede cambiar, pero que tiene que reconocer que dañó a otra persona, que realmente hizo daño. Y algo que me parece súper importante, ¿no? De resaltar acá. Y hablando de eso, de que hablabas de que cómo proteger a las víctimas, me gustaría hacerte otra pregunta, y esta pregunta sí tiene que ver ya con si vemos o sospechamos, porque un consejo que nos diste acá fue de observar nuestro alrededor, observar nuestros amigos, sus comportamientos, lo que usualmente o como usualmente se comportan esas personas alrededor de nosotros que queremos o que ¿cómo podemos, si sospechamos que alguien está pasando por una situación de abuso, cómo podemos acercarnos, cómo podemos ayudar a esa persona? ¿Qué le diríamos? ¿Qué tipo de ayuda le podemos ofrecer? Porque muchas veces creo que, y explico un poco la pregunta,
porque creo que a veces queremos ser el rol del psicólogo, ¿no? Queremos como resolverle. Me pasa mucho a mí que quiero escuchar a mis amigos, pero que yo me llevo la carga. Y entonces una cosa que he aprendido con los años es, no, 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 esa es la carga de esa persona y yo le puedo escuchar y yo puedo quizás hasta cierto punto, pero creo que lo más conveniente es que esa persona busque ayuda, ¿no? Y creo que esto se agudiza, estamos hablando de cosas triviales, pero aquí estamos hablando de algo realmente denso que necesita de un profesional desde mi punto de vista. Pero bueno, eso te lo voy a dejar a ti para que nos digas qué podemos hacer. Hoy hablábamos de los distintos tipos de abusos y yo en general siempre tiendo porque me parece que son una de las el grupo poblacional más vulnerable, que son los niños. En realidad, y para estar atento a esto que te mencionaba, a cambios conductuales, todo, pero esto que te voy a decir que son 3 pautas que podemos verificar, controlar en nuestro día a día, ¿sí? Para ver si una persona está siendo abusada por un lado y por otro lado, en cómo podemos ayudar. Esto puede ser para niños, mujeres, adultos mayores. Ante todo, primero es que la persona sienta, en este caso, si es un niño, desde pequeño, y si es una persona adulta que está siendo abusada en su pareja o ha tenido abuso físico, sepa directamente y en todo momento que puede hablar y que se le va a creer, porque ahí eso cambia. Y acá en Argentina, hablo porque conozco de acá principalmente, acá en Argentina fue un cambio de paradigma eso, el que a la persona la puedan escuchar y se le crea, porque parece, hoy por hoy parece, pero ¿cómo lo estás diciendo? Bueno, hace 40 años atrás, 30 años atrás, Muy una cierto eso. mujer abusada, una mujer abusada iba a hacer una denuncia y la respuesta, por más fea que parezca, dice, bueno, pero algo habrá hecho para que le pase eso. Mm. Y cuando un niño quizás relataba algo así a sus padres o a un conocido o en el colegio, se lo minimizaba y decían, no, quizás está fabulando, está inventando. Entonces por eso es muy importante, por suerte hubo ese cambio de paradigma, pero es muy importante eso, que la persona abusada, la víctima, sea realmente tenga plena seguridad de que va a ser escuchada y va a ser creída en su relato, ¿sí? Eso es primordial, por suerte eso fue cambiando. Después, lo que te decía, muy importante, atento a los cambios conductuales. Por eso digo, y esto se podría decir es genérico, porque lo podemos ver en un niño, niños que ya habían logrado el control de esfínteres, empieza nuevamente a hacer pis en la cama, empieza a tener miedo de estar con determinadas personas. En los adultos, los niños pesadillas recurrentes, en adultos lo podemos ver en como lo que hablábamos hoy, un amigo, amiga que de repente era nada, primero aplicado a niños. Cuantos más adultos en los niños, cuantos más adultos de confianza estén realmente presentes en el entorno de ese chico, hay más, tenemos más seguridad de, no seguridad, porque la seguridad plena lamentablemente no la tenemos siempre, pero podemos tener un poquito más de control y seguridad sobre ese niño. Y cuando digo a ver, todo lo que es los adultos de confianza, me refiero a los padres, familiares, la escuela, los clubes, una iglesia, si es que la familia participa en alguna de ellas. Pero mientras más control haya de parte de los adultos, menos posibilidades hay. Le reducimos lo que es el coto de casa del abusador. El abusador, en el caso de los niños principalmente, saben leer mucho su entorno, Si hay gente que le gusta y ve películas o series relacionadas a todo lo que son asesinos seriales, esto es algo que se remarca mucho. Todo lo que es asesinos y abusadores saben leer mucho y muy bien Sus su víctimas. entorno, su terreno, su coto de casa y a sus víctimas. Bueno, con los niños esto es importantísimo. El aislamiento en los niños es un factor muy importante en donde el abusador ve un terreno para cazar. Lo mismo con los adultos. Mientras el adulto sepa que
más gente tiene para confiar, más grupos de apoyo tenga para ir a decir si en algún momento necesita decir algo, más tranquilo va a estar. Ahora, después, ¿qué podemos hacer para ayudarlo? Vamos en el caso, acá sí, en el caso de los adultos, como me mencionabas hoy. El abuso emocional, que es aquel que no deja huella, no deja marca visible, pero lo podemos ir detectando de a poco. Y es muy importante lo que dijiste, Sergio, me pareció muy bueno y está bueno eso. Es no ponernos todos, bueno, yo lo soy, pero no ponernos todos en el papel de psicólogo. Es muy importante sí Bueno, saber tú que, lo eres. claro, yo me pongo en el papel de psicólogo, Pero supongo que hay una línea delgada entre esas dos cosas, entre en tus relaciones, me imagino yo. por supuesto, porque a ver, yo soy psicólogo, pero bueno, también soy pareja, soy padre, soy jefe, entonces hay que separar en esos roles. Pero lo que dijiste es muy bueno, porque no es ponernos en psicólogo, sí escuchar, hacerle saber a esa persona que vas a estar. Y a veces sí tener en cuenta, en general, muchos tratamientos fallan y los que en realidad clínicamente está probado que tienen mayor probabilidades de éxito son aquellos en que se le da el tiempo a la persona abusada, a la víctima. La urgencia no sirve. El caso, que lo mismo, cayendo en estas frases que se hacen porque son cliché, pero están buenas para que la gente se vea representado, porque más de uno quizás las hemos usado en algún momento de nuestra vida. Esto de, nada, entre amigos, ni te das cuenta o sabes que la pareja abusa de él o ella, indistintamente. Y si no lo dejas o no la dejas, basta, no me vengas a contar más. Bueno, eso no está bueno. La urgencia, lo que es el ultimátum, no está bueno. Es saber decirle, ¿sabes qué? Si en algún momento querés hablar, acá estoy. En algún momento va a llegar ese momento para esa persona. Porque, a ver, entendamos algo. El abuso es una situación en la cual la persona, la víctima, está siendo abusada, valga la redundancia, permanente y sistemáticamente. Y ese abuso no es casos puntuales, es todo el día, es con actitudes más fuertes o con actitudes menores. Pero esa persona está en un estado de estrés y ansiedad permanente. No es que él dice, no, durante tal momento no abusan de mí. Porque el abuso físico o el abuso sexual, sí, es en el acto puntualmente ese, pero tengan en cuenta que todo el resto de ese tiempo que esa persona está viviendo con ese victimario, ¿sí? El abuso es permanente, porque no viene encapsulado, es solo abuso sexual, solo abuso físico, no. Al abuso físico se le suma el abuso emocional, también se le suma el abuso económico. Entonces esa persona está en permanente estado de estrés sostenido en el tiempo. Eso en lo que es para que se den una idea, eso realmente lo que produce en el cuerpo es lo mismo que un dolor físico. El cerebro lo toma como un dolor físico, Wow. neurológicamente lo toma como un dolor físico. Lo que tiene que es un dolor que se le puede poner palabras. Y si no le podemos poner palabras, verdaderamente esa persona va a seguir padeciendo eso. Por eso es muy importante la escucha y estar atento para todos, como dije recién, amigos, colegas, parejas, todo, es estar atento, escuchar y decir, bueno, sabé que en algún momento, si necesitas hablar, acá estoy. Y para esa persona, aunque no lo crean, no es necesario un consejo de libro de psicología o de frase de autoayuda. Para esa persona saber que puede contar con vos, Sergio, aunque sea 10 minutos en determinado día, van a ser 10 minutos donde él salga de esa situación de opresión permanentemente. Y acá sí quiero detenerme como un consejo para todos. El silencio es el mayor, como, a ver, el silencio es lo que favorece al abuso.
Y Sí, y el silencio favorece al victimario, al abusador, nunca a la víctima, al abusado. Entonces, que la gente sepa que eso es, hay que hablar, hay que poder expresarlo, encontrar a alguien, encontrar su momento, el lugar, la persona, que más no sea 10 minutos y recibir una palabra de apoyo de alguien. Eso es muy importante. El silencio siempre favorece al abuso y siempre favorece al abusador y no al abusado. muy importante eso que dices y gracias por decir eso y recalcar eso de que tenemos que tener la capacidad de articular eso que estamos pasando, por pequeña que pueda ser, a cualquier persona de confianza. Y también mencionaste eso de que tenemos que, a las personas que sospechamos que pueden estar pasando por una situación difícil emocional, estar allí abiertos a que esa persona pueda llegar a nosotros, porque muchas veces cerramos la puerta porque se convierte como en una cantaleta, decimos nosotros los venezolanos, o un disco rayado, la misma cosa, pero nunca sabemos cuán grave puede ser, porque al final no estamos viviendo con esa persona o no sabemos, no tenemos el completo contexto de toda esa situación. Bueno, Miguel, ya para cerrar, me gustaría que nos dieras unas palabras. Bueno, mira, ante todo, como te dije al principio también, muchísimas gracias a vos, gracias a Ending Now por sumarme a esta iniciativa. Sepan que pueden contar siempre conmigo para este tipo de iniciativa, porque me parece muy importante. Y está muy bueno esto que hace Ending Now en este caso, como hay otras organizaciones que lo hacen, visualizar el tema, hablarlo y, ¿sabes qué? No hacerlo un solo día. Que está bueno que en un día, sí, del servicio social, todo, en algunos países representa el 6% del PIB en todo este tipo de gastos. A veces hacer Wow, prevención, que es lo que están haciendo, y lo que es concientización, quizás hasta para que lo vean también hasta desde lo económico. A veces hacer prevención es hacer buena economía. Y esto para todo, para la salud primordialmente. Otra cosa que quiero dejar en claro, y que quiero no dejar en claro, pero que se lleven esto, acuérdense siempre, el silencio nunca, nunca protege a la persona que sufre, nunca protege a la víctima, protege a la persona solamente que está lastimando al victimario, ¿sí? Entonces, ante todo eso, nunca el silencio, que sepan que en algún momento con alguien necesitan hablar. Si esta charla verdaderamente sirvió para que al menos concientizar a una persona y que sabemos que después de esta charla esa persona va a llamar a un amigo, a un profesional, a un compañero, a un conocido para decirle, me está pasando esto, bueno, creo que al hemos menos de mi cumplido el parte cometido. hemos cumplido el objetivo y me siento satisfecho de haberlo logrado con eso. Por más que es verdad, es muy poquito, pero es un granito de arena. Si a una persona le sirvió esto, ya está, me siento conforme. Eh, y la verdad, eh, qué sé yo, como te decía, eh, pedir ayuda, y esto acá está bueno también esto, que se entienda que pedir ayuda no es debilidad, no es un fracaso. Y que se entienda que la persona que está siendo abusada, las víctimas de abuso, sepan que lo que piensan en este momento, que su situación, la situación es irreversible, que no va a cambiar, bueno, en esto sí, que no, que están equivocados, que están quizás a un paso, a un llamado, a un mensaje, a un WhatsApp, de quizás poder empezar a cambiar esa realidad. Es anda, acércate a alguien, buscar con alguien con quien conversar y decirle, me está pasando esto. Y a las personas que escuchamos, lo mismo, seamos profesionales, amigos, parejas, todo, permitámonos ese momento de escucharlo y darle su tiempo. Lo tiene que procesar. No todos procesamos ni tramitamos las distintas situaciones de la misma manera. Somos todos una individualidad y todos con diferencias. Entonces, es esto. Ante todo, tres cosas. El silencio nunca favorece a la víctima, favorece al victimario. Escuchar lo que nos toca, escuchar y habilitarle el espacio. ¿Sí? Eso son dos cosas muy, muy importantes. Y como te digo nuevamente, si logramos que una persona lo hemos logrado con uno, me siento conforme. También, muchas gracias por concederme el honor de estar acá.
Miguel, brindando tu tiempo. De verdad que ha sido una charla súper interesante y lo más importante es contribuir un poco a la causa de End It Now, que significa ya es momento de parar lo que cualquier situación que puedas estar pasando, violencia doméstica, cualquier persona que puedes sospechar que está pasando por algo, que podamos proteger a las personas más vulnerables que están a nuestro alrededor y que podamos realmente buscar la ayuda que necesitamos. Y parte de esa ayuda puede ser Miguel, quien es un profesional, ya tiene experiencia en este campo. Yo les voy a dejar todos los detalles acá abajo. De nuevo, muchas gracias. Y bueno, nunca es tarde para reconstruirse, nunca es tarde para sanar de las secuelas que nos puede dejar cualquier situación que lamentablemente pueden estar pasando personas que han sufrido de abuso. Entonces, bueno, muchas gracias y espero hayan disfrutado. Déjenos los comentarios acá de qué tal les pareció y qué otras cosas les gustaría escuchar. Muchas gracias.